que hacer y aprovechar de los textos, de que todos se relacionan con lo mismo para poder usar la mayor cantidad de textos en la respuesta, en el sentido de mostrar que leyeron, pero sobre todo que también entendieron esta realidad tan compleja. La realidad del presente, si no, cada uno pregúntese cómo podrían explicar lo que está ocurriendo hoy en día en la Argentina y en el mundo. No sé, el COVID, bueno, hay cuestiones ligadas a la salud, hay cuestiones ligadas a lo económico, hay cuestiones ligadas a lo político, obviamente. Entonces, todo eso, ustedes, no sé si leen el diario, vieron que tiene como arriba en las paginitas subtítulos, o sea, como especie de secciones, política, economía, sociedad y fútbol, no sé, deportes, bueno, pero en realidad lo económico, lo político, lo social, todo está interrelacionado. Pero podemos catalogar una nota más de, bueno, análisis político. Y ahí va a estar hablando de Alberto Fernández, de Cristina, que esto, que lo otro, la oposición. Y lo económico, bueno, de pagar la deuda a los acreedores y de la baja en el PBI, de esto y de lo otro. Y lo social, bueno, y de los grupos más vulnerables, de los ancianos, de los niños, problemática de la pobreza, de cómo crece la pobreza, pero todo está interrelacionado. ¿Acaso lo político no tiene que ver con lo económico? Una medida que el presidente dice, bueno, vamos a ayudar a las pymes o hay que pagar el IFE a los monotributistas, bueno, entonces eso va a repercutir en lo social, que no caiga tanto su situación económica, aunque sí va a seguir cayendo como la de todos. Entonces, bueno, esto vemos que está todo muy interrelacionado. Entonces, este texto de Perla y Sandra, estas dos autoras, hablan más que nada del territorio, ¿no? Y de lo geográfico. Ven que dice sociedades geográficas y delimitación del territorio en la construcción del Estado Nacional argentino, el Estado-Nación. El periodo coincide con todo lo que nosotros estuvimos trabajando, la formación del Estado Nacional, que acá ya nadie puede decir que no sabe que esa organización del Estado-Nación se dio aproximadamente a partir del año 1860 y hasta, bueno, 1930 si queremos extenderlo demasiado con el tema de la formación de la nacionalidad y demás, ¿no? Pero 1860, 1880, 1880, 1900, 1914, etcétera, etcétera, lo vamos corriendo un poco más, un poco menos, pero es en este contexto, entre el 1860 y el 30, que es esa fase de inserción de la Argentina en la División Internacional del Trabajo. En esa misma época se dan dos fenómenos muy complejos y en realidad complementarios, que uno incide en el otro, que es la Argentina se organiza como Estado Nacional y uno puede decir para insertarse en el mercado mundial o porque se inserta en el mercado mundial. Pero digo, son dos cosas que van de la mano, es mucho de lo que analiza Oslak, que ustedes ya a esta altura deben haber leído y si no, bueno, lo pueden hacer pensando en el examen, pero sobre todo en torno a ese texto, ese análisis que hace Oslak de este periodo, nos damos cuenta que se dan esos dos hechos en forma concomitante, ¿no? Y conjuntamente, la conformación del Estado Nacional y la inserción de la Argentina en la División Internacional del Trabajo como un país exportador de materias primas. Por eso era tan importante el territorio, por eso el Estado busca incorporar más tierras para poner en producción y tener algo para exportar al mundo o para abastecer el mercado interno. Y ahí es donde, por ejemplo, yo este texto lo había pensado junto al de Itaí, que era sobre la deuda externa, pero que, como el mismo autor señalaba, tenía que ver con un análisis diacrónico, ¿no?, de la economía argentina, viendo puntualmente su deuda externa. Ahora podríamos hacer lo mismo, ¿no? Vemos que está pasando con Guzmán y el pago a los acreedores. Bueno, es un reflejo de cómo ha funcionado la economía argentina en los últimos años, el ver cómo también se tomó mucha deuda en el periodo anterior y históricamente, ¿no?, de la dictadura, o no vamos tan atrás, no vamos, como nos señala Hackman, a la Casa Baring, ¿no?, al préstamo que pide Rivadavia en 1824. Entonces, bueno, ¿por qué lo colocaba junto a este y al de Gabriela Greco, ¿no?, que es el que hablaba de los espacios, sobre todo un trabajo más de campo que hizo Gabriela, que es la provincia de Salta? En Salta nos habla del ingenio, ¿sí?, San Martín de Tabacal, y de la Nueva Jersey Standard Company, ¿no?, la filial de la Standard Oil Company, la empresa de los Rockefeller, ¿no?, de una empresa norteamericana petrolera. Entonces, cómo se instalan en Salta, en el oriente de Salta, en la zona de las yungas. No sé si vieron la película de Ulises de la Orden, que también les había dicho que hoy podíamos charlar un poquito, esta película llamada
río arriba, ¿no? Es muy interesante para ver y para tal vez relacionar también con este texto, ¿no? De cómo el Estado en esta etapa, que las autoras señalan el periodo más bien 1880, 1879, 1896, se fue dando la incorporación de territorio por parte del Estado Nacional, ¿no? A cada Estado un territorio. Y esto que lo veíamos en el texto de Sanguinetti o Saborido, que el Estado necesita un territorio, el territorio es algo concreto, ¿no? Son tierras, ¿no? Y que lógicamente, por ejemplo, como nosotros también hablábamos cuando veíamos algunos de los textos anteriores, de los factores de la producción, que son justamente, y más en una economía agrícola ganadera, la tierra, el trabajo y el capital. Para hablar del capital hablamos, por ejemplo, de ese texto de Itaí, el tema de la deuda externa. Para el tema del trabajo vimos el tema de los inmigrantes, sobre todo en el texto de Laura Puga. Pero para ver el tema de cómo se incorporaron las tierras, bueno, está justamente este texto, está el de Gabriela, ¿no? Pero ver la importancia, ¿no?, de la conformación de ese territorio, más que nada desde el punto de vista concreto, analizando, bueno, ¿cuáles fueron esas tierras? Bueno, si hablamos del periodo 1880, ahí las tierras que se van a incorporar son tierras que antes estaban en manos de los aborígenes y que, estaba viendo si entró alguien más, ¿no? Tienen que ver que esas tierras fueron expropiadas a comunidades originarias que ya estaban hace siglos, ¿sí? Y que ni siquiera el poderío español, el imperio español, había podido conquistarlas y que habían quedado al margen, ¿no? Como zona de frontera, como van a señalar acá estas autoras, ¿no? Y que el Estado argentino fue hacia ellas a incorporar estos, entre comillas, desiertos, porque era una manera de conceptualizarlos y decir, bueno, si son desiertos es que no hay nadie, ¿no? Algo desierto por definición, uy, qué desierto que está este salón, bueno, no hay nadie, ¿no? Acá sería lo mismo, ¿no? No hay personas, tomemos esas tierras, pero lo cierto es que había una población, eran pueblos originarios y por lo tanto para poder incorporarlas se hizo a cabo una campaña militar, una expedición de incorporación de tierras, quitándosela a sus verdaderos propietarios. Esto también lo vimos, se ve en la película Río Arriba, si la vieron, como dice que con la llegada de los ingenios, lo que se fue dando es ese doble proceso de forzar a los pueblos originarios, aymaras, quechua, de la zona de la Puna. Transcurre la película, no la quiero spoilear al que no la vio, pero el que la vio sabe de lo que hablo, y si no los motivo, porque es una hermosa película documental, podríamos decir prácticamente, que este muchacho que viaja al norte viaja a la ciudad de Iruya, al pueblito de Iruya en la Puna, Argentina. Es provincia de Salta, pero está bastante cerca de Humahuaca. Se puede entrar por Jujuy, por Ruta 9, uno llega a Humahuaca, y yo es un pueblito que me queda pendiente el norte argentino. Llegué hasta Humahuaca y de ahí salían esos colectivitos en los que Ulises va teniendo ese diálogo con uno de los muchachos, un collita, ¿no?, de pelo largo y sombrero, que se van haciendo amigos en ese trayecto. Ese micrito verde, bueno, esos salen desde Humahuaca cada tantas horas, no todo el tiempo, y tardan como 4 horas Humahuaca. Y mi idea era ir el mismo día a Iruya y volver, y se me hacía imposible. Entonces, bueno, me quedó pendiente de 2 viajes que hice al norte, y nunca llegué a Iruya, ¿no? Me quedará para otra oportunidad cuando termine la pandemia ir a nuestro hermoso noroeste argentino. Y ahí en Iruya, claro, es plena puna, uno ve el desierto, es la zona y es así, es muy árida, montaña, 4.000 metros de altura, árida, pero claro, después las laderas que van descendiendo hacia el este, hacia el oriente, ya se van tornando más selváticas, es la zona de Yungas de Salta, es donde está Orán, donde está Tartagal, el Parque Calilegua. Después, si quieren ver un mapita, y ahí ven que las tierras se van haciendo más verdes, y por lo tanto el cultivo de la caña de azúcar prospera ahí. Entonces, en esos ingenios, como el de San Isidro, que es el que el abuelo de este muchacho que hizo la película arrendaba, hacía que los collas de Iruya bajaran a trabajar al ingenio, y se veían en parte forzados, por un lado porque sus tierras, al no tener títulos de propiedad, el Estado argentino comienza a exigir título de propiedad porque se rige bajo una lógica capitalista, mientras que nosotros vimos que en el cual se garantiza en el liberalismo la propiedad privada. El tema de las comunidades originarias se rigen por otros principios colectivistas, ¿no? Las tierras son comunales, entonces ellos le pedían papeles que no tenían, y obviamente les decían, no, estas tierras son nuestras, y le exigían un cobro por vivir en esas tierras, un arrendamiento, un alquiler. Y al no tener con qué pagar, porque su economía era de subsistencia, de cultivar las tierras en terrazas,
hacen que tengan que ir a trabajar en la zafra, que es la cosecha de la caña de azúcar, para poder pagar esas rentas y por lo tanto abandonar sus terrazas de cultivo. Ese es un video, una película muy interesante para que la vean ahora si no la vieron, como para hacer un cierre de toda esta primera etapa que estuvimos estudiando, desde los incas hasta 1930, porque bueno, la película transcurre justamente, ¿no?, en los 20, 30, en la que el tatarabuelo de este muchacho arrendaba el ingenio San Isidro, que es, es el más antiguo de lo que hoy es la Argentina, es de la época colonial, del 1700 y pico. El ingenio consiste en la molienda de la caña de azúcar, es para hacer el azúcar y se hace en ingenios claro, se le llama trapiches también, que antiguamente era con la fuerza de los animales, caballos o bueyes, que se movía una especie de engranaje en el cual las maderas van torciendo y moliendo la caña de azúcar, ¿no?, de la cual después se empaqueta y se vende, ¿no? Pero claro, en esta época, y mismo también Gabriela Greco habla en el texto sobre también la zona oriental de Salta, ¿no?, sobre todo más centrada en Orán, del ingenio de Patrón Costas, el ingenio San Martín de Tabacal, que bueno, Patrón Costas lo vamos a estar viendo después del primer parcial, cuando comencemos con el segundo, con la década del 30, ¿no?, porque es un personaje dentro de lo que llamó la década infame. También para la década infame y un poco esta bisagra de estas dos parciales, por más que ustedes están más preocupados en el primero, pero estas dos etapas en el cual nosotros estudiamos antes del 30, después del 30, es algo arbitrario, ¿no? Pero hay muchas cosas que quedan ahí en el medio. Por ejemplo, el tema de la forestal, esta empresa británica que como enclave, en otra región que este texto menciona se incorporaron las tierras, es en el nordeste, ya más en la provincia del Chaco, Formosa, y el norte de Santa Fe. En el norte de Santa Fe, en Villa Guillermina, en Santa Ana, se formó ahí lo que llamó la Forestal, una empresa británica que se encargaba de extraer el quebracho colorado, del cual la sustancia que ellos más aprovechaban, además de los rollizos, ¿no?, y los troncos que se usaban para hacer los, como creo que Esther muy bien señalaba en la clase anterior, ¿no?, para hacer los durmientes del ferrocarril, pero lo más importante era el tanino, para poder curtir los cueros, que después es reemplazado por un arbusto que más que nada se encuentra en África, que es la mimosa, y que hizo justamente el diálogo inicial de la película Quebracho, que si no la vieron, esas dos películas, obviamente siempre y cuando el tiempo que tengan para la preparación del examen, pero justamente hacen mucho a poder visualizar, poder entender mejor estos periodos, bueno, el fin del siglo XIX, el principio del siglo XX, y ahí en la película vemos, por ejemplo, al igual que en la Patagonia Rebelde, el tema del sindicalismo, los primeros obreros que se organizan en forma sindical, ¿no?, con pertenecientes a la FORA, ¿sí?, anarquistas ellos, ¿no?, el noveno congreso. Y después, bueno, cómo esto va deviniendo más en el cauce político, con un radical, la figura de un líder radical, de un caudillo, ¿no?, de un puntero ahí de la zona de donde está el quebracho, ¿no?, en Villa Guillermina, y van a poder reclamar y demás, pero bueno, no les quiero spoilear, ¿no?, pero termina así también en forma violenta, como toda la clase obrera argentina que sufrió constantes atropellos por parte de las patronales y muchas veces por parte del Estado en coalición con esas patronales. Lo vimos tanto en la Patagonia Rebelde como en la película Quebracho, para que no se pierda la materia este sentido de que la historia también es, al decir de Marx, ¿no?, permanentemente la lucha de clases, y ver que el conflicto social, que en ese texto de Coser que hablábamos que no tenemos como obligatorio, pero tal vez puedan encontrar por ahí, tiene que ver con el conflicto social permanente como motor de la historia, ¿no?, y que va provocando justamente los cambios dentro de un sistema o cambios de sistema. Ahí los obreros luchaban por reducir su jornada laboral de 12 horas a 8 horas, como ya era el reclamo en gran parte del mundo, más que nada de obreros fabriles, pero en el campo siempre la situación fue más de postergación del trabajador, y por eso en la película Quebracho aparece citado el Estatuto del Peón que recién va a establecer Perón cuando fue miembro de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Cuando veamos peronismo podemos retornar un poquito sobre eso. Pero bueno, volviendo a este texto, se relaciona bastante tanto con la película Quebracho como con la película Arriba Arriba, porque nombra las regiones, ¿no? En la Patagonia, que también lo vimos en la Patagonia Rebelde, ¿no?, pero en la Patagonia, el nordeste, ¿sí?, la región de la Forestal, la región del Chaco, y también Salta, ¿no?, el pueblo de Orán y todo eso, fue incorporado
en forma tardía por parte del Estado, ¿no? De hecho, incluso acá, si no me equivoco, leí recién, figura en una de las citas distintos, acá localidades o colonias agrícolas, ¿no? Con la fecha, ¿no? Cómo se fueron fundando colonias agrícolas en las distintas provincias. Y bueno, tiene que ver con esto, con el avance estatal, creando pueblos, incorporando unidades de producción, los ingenios, la forestal, ¿no? Con algunas con capital extranjero, bueno, la producción petrolera en Salta, también en el sur, todo con un fin económico. Por ese texto yo lo tenía pensado para en la clase que hablamos más de economía, porque por más que tiene una mirada muy territorial, justamente dijimos, la tierra es un y territorio, no solo la tierra, sino el subsuelo, por ejemplo, del cual se obtiene el petróleo, es uno de los factores de la producción, por lo tanto tiene que ver mucho con la economía, cómo el territorio es utilizado para la siembra, para el cultivo, para la caña de azúcar, que después se transforma la caña en el azúcar a través de la molienda, ¿no? Los ingenios, el subsuelo, como el petróleo ya a fines del siglo XIX es el motor de la economía, ¿no? De la industria, y hasta lo mencionan en la película Quebracho, ¿no? Cómo estos grupos económicos tenían el capital financiero, el petróleo, el tanino, el cuero, o sea, buscaban monopolizar comprando a los anteriores dueños de esa zona que habían logrado la concesión por parte del Estado. Ver también que la forestal funcionaba como un enclave, ¿no? Que la presencia del capital británico ahí hacía casi el rol de Estado, ¿no? El rol de policía, con esos famosos cardenales que eran una especie de policía estatal, perdón, privada, ¿no? Pero que bueno, tenían que tener ahí el aval del Estado, ¿no? Pero la plata para comprar los uniformes y el armamento lo ponía la forestal, el papel moneda que ellos emitían para pagar con esos vales a lo que eran las personas que trabajaban como hacheros, ¿no? Recibían un kilo de azúcar, un paquete de yerba, una porción de carne, lo pagaban con los vales de la misma empresa en los almacenes que la empresa tenía en la región de la forestal, ¿no? De las provincias, sobre todo norte de Santa Fe. Y lo mismo podemos ver en la zona de Iruya, en torno a los ingenios, como también otra de las maneras que quedaban forzados al trabajo en la zafra, contaba el Collita que va viajando con, digo Colla no en forma despectiva, ¿no? El Collita, suena medio feo, es habitante del Colla Suyo, ¿sí? La porción sur del Imperio Inca, eso se llamaba Colla Suyo en la época del Tahuantinsuyo, y alguien del sur del imperio, que es justamente el norte argentino o el sur de Bolivia, el pueblo Colla. Y ese muchacho que viaja con Ulises de la Orden en el colectivo de Humahuaca a Iruya, le cuenta que la manera en que ellos se veían, sus ancestros, forzados a trabajar para el ingenio era porque tenían que pagar lo que se les daba en forma de adelanto en los almacenes, ¿sí? Lo que se llama el peonaje por deuda. Te tienen permanentemente enganchado, endeudado. Eso ocurría también en la provincia de Buenos Aires, en las estancias, no tanto en la época colonial como ya en la etapa independiente, lo que llamaba la papeleta de conchavo, esto de tener un vale que uno cambiaba por algo de materia prima y que eso después forzaba a tener que pagar, trabajar para poder abonarlo, ¿no? Entonces, ver esto, ¿no? Cómo el Estado tiene la preocupación de llegar a todo el territorio, lo que veíamos en Oslac, ¿no? Diferenciar su control, estar desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Y vemos esta película en la cual Iruya está muy cerquita de La Quiaca, es Puna, uno ve ese paisajes típicos de Puna, y eso es la Argentina, ¿no? Y que estuviera presente ya desde 1860, 70, 80, 90 se va dando esa incorporación de tierra, es bueno, es que toda esa población, meterle en la cabeza a los pueblos originarios, ¿no? A esas comunidades andinas, ¿no? De collas que pertenecen a un nuevo Estado, cuando en ellos ya decía, venían desde la etapa colonial resistiendo, que nos vinieron a imponer un dios, una religión, la cruz, y ellos la cruz la asociaban a la chacana, que también tiene forma de cruz, pero es un símbolo andino que representa los 4 puntos cardinales y tienen por lo general un circulito en el centro que representa a uno mismo, ¿no? En esta cosmovisión del mundo, ¿no? Que uno forma parte de la naturaleza, la fiesta de la Pachamama también aparece ahí mezclada con la de la festividad religiosa, ¿no? Nuestra Señora del Rosario. Entonces vemos cómo ahora a eso se alegraba que pertenecían a un nuevo Estado. Esto de argentinizar a los pobladores, ¿no? Lo que veíamos como internalizar una identidad colectiva, también hubo que hacerlo en las comunidades originarias, porque ellos
ellos eran collas, ¿no? Tenían una tradición milenaria y ahora son argentinos de un día para el otro. Había que formar esa identidad. Y bueno, y en eso también se da su incorporación al mercado. Van abandonando sus terrazas de cultivo, algo que durante siglos habían hecho, y después van abandonando, generando incluso catástrofes ecológicas, como es los aludes, eso que llaman volcanes, es porque es propio del agua que no absorben las terrazas, ahora corre por ese suelo ahora ya rocoso y seco, distinto a cuando hay un cultivo, hay una tierra fértil que ellos mismos van creando. Es muy interesante, bueno, esas dos películas para poder analizar también estos textos. Y la importancia del Estado creando, por ejemplo, las sociedades geográficas, ¿no? Y hasta en algún momento hablamos también de los parques nacionales, el Iguazú y el Nahuel Huapi en el nordeste, en las cataratas y en lo que hoy es cerca de Bariloche, para poder consolidar la frontera ante dos vecinos bastante expansivos también, que también estaban delimitando sus fronteras, que son el Brasil y Chile, ¿no? El Estado estaba muy preocupado en esa época, fin 19, por sentar ahí su presencia, ¿no? Lo que llamamos soberanía, que también está en los textos de Saborido y de Sanguinetti cuando hablamos de qué es el Estado, ¿no? De estar ahí presente, porque había otros estados que también ansiaban esas tierras, y donde había territorios en manos de pueblos originarios que si se perdían, estaba el riesgo, por ejemplo, de la Patagonia, que era en manos chilenas, entonces el Estado tuvo que hacerse presente ahí, bueno, y lo hizo de una forma muy violenta, ¿no? Utilizando el poder coercitivo que tiene y monopólico que tiene el Estado, que muchas veces vemos no se usa en favor de la población, sino en su propia contra, ¿no? Como con esos trabajadores de los quebrachales en la época de Irigoyen, como se ve en la película, en el 19-20, o en la Patagonia Rebelde también. Entonces, bueno, este texto es interesante, y después ya nos podemos meter más en el área urbana, ¿no? Lo que habla Cecilia Zapata, pero quería ver, por eso también hablé un poco de las dos películas en este contexto, porque tienen más que ver con el texto de Minville y Sussman, porque bueno, tanto la región de Iruya y todo lo que tiene que ver la Puna y su vertiente oriental, donde están las Yungas, Orán y Tartagal, bueno, en parte de eso también lo podíamos relacionar con el texto de Greco, veíamos muchas cosas en esta película río arriba, ¿no? Desde el abandono de terraza de cultivo, desde el trabajo en la zafra, desde los ingenios, pero eso como unidades productivas. Después también la cuestión humana y cómo son expropiados los pueblos originarios, cómo son explotados laboralmente, cómo se da ahí la expropiación y las ganancias desmedidas por parte de estos ingenios. Y lo mismo ocurre en la zona de Quebracho, ¿no? En la película Quebracho, en la región de la Forestal, como ahí es una empresa extranjera, británica, la que usufructa de todo ese bosque de quebrachos, que es un árbol que tarda como 100 años en crecer y que ellos no reforestan. Y una vez que se fueron a buscar en Sudáfrica el reemplazante al quebracho, que fue la mimosa, dejaron toda esa zona árida, totalmente desertificada, erosionada, con una gran deuda ecológica, más allá de todos esos recursos que extrajeron, pagando un canon bajísimo al Estado. El Estado ahí fue cómplice, recibía una paga por parte de la empresa por poder acceder a esos bosques, pero era más que nada para el bolsillo de los políticos de turno, porque después, obviamente, la herencia ecológica que queda en esas provincias, además cuando se van en esos pueblos como Villa Guillermina, Santa Ana y demás, quedan a la buena de Dios. Se va a la forestal, se va al ferrocarril y la gente vemos que migraba en carretas hacia busca de trabajo, como también vimos en San Isidro, que es donde estaba el ingenio y que ahora, bueno, se trabaja pero de una forma mucho más familiar, con máquinas, ¿no? Ya más moderno, pero no es una gran empresa, pero sí menciona el de los Patrón Costa, ¿no? El que hoy es el ingenio San Martín, y el Ledesma, mucho más famoso, el de los Blaquier, el del azúcar Ledesma que vemos en los paquetes en todos los supermercados, ¿no? Y que tuvo que ver, por ejemplo, también con represión durante la última dictadura militar. En ese ingenio se dio lo que llamó la noche del apagón. Bueno, eso lo podemos trabajar cuando veamos la dictadura del 76 para el segundo parcial. Pero bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda de este primer texto de Sussman Minville o de las películas, Quebracho, eh, Río Arriba? Si quieren hacer algún comentario, como hicieron la otra vez, los escucho. A ver, ¿quieren comentar algo?
Oh, Camilo, gracias, bueno, te agradezco, para la próxima. Ya tenemos, gracias. Disculpame, estoy dando clases, perdona, gracias. No, estoy dando clases, disculpame. No te... Dale, Bueno, ¿algún comentario? Hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Algún comentario? Bueno, vamos al texto entonces de Zapata. Vamos. No tenemos nada, ¿no? Vamos a ver unos morrones. A ver, el texto de Zapata es sobre el ámbito urbano, ¿no? Este bien lo habíamos venido relacionando con lo que fue el texto de, o los dos textos de Beatriz Díaz, Marianela Borjas y el de María Eugenia Duri, ¿no? Porque tienen que ver con lo urbano, pero bien se relacionan también con el tema de la salud, por esta cuestión que hablábamos, por ejemplo, de la fiebre amarilla y todo lo que tenía que ver con los conventillos, por una cuestión de que muchas de las enfermedades nosotros sabemos tienen que ver con el hacinamiento y la falta de salubridad en ciertos ámbitos de la vida que tienen que ver con el contagio, ¿no? Sabemos que el Aedes aegypti es el que transmite la fiebre amarilla, pero las otras enfermedades tienen que ver más con el agua que se consume, por ejemplo, o con el frío, ¿no? Con la falta de no solo de higiene, sino también de abrigo, y ese tipo de viviendas, ¿no? Que acá Cecilia Zapata desarrolla más que nada en lo urbano. También lo vimos en la película en el área rural, ¿no? Las condiciones de vida en La Puna, ¿no? En Iruya, o en lo que es la región del Monte Chaqueño, ¿no? Y de donde estaba la forestal, el Chaco Boreal, tienen particularidades que a veces incluso son de menores condiciones de vivienda, ¿no? O sobre todo de lo que tiene que ver con los materiales, el acceso al agua potable, incluso peores que las del ámbito urbano. Pero también en el ámbito urbano lo que vemos mucho es la densificación, ¿no? Todo el mundo viene a vivir acá a la región de Buenos Aires y al AMBA, a la región metropolitana, también a Gran Buenos Aires, que provocó sobre todo el hacinamiento, como eran en estos conventillos. Por eso Cecilia comienza más que nada hablando de tres lógicas del acceso a la vivienda, al igual que el texto de Marianela y Beatriz, que marcan los tres modelos de salud, ¿no? ¿Se acuerdan? El de la salud estatal, la salud privada y las obras sociales. Acá también Ceci empieza con una parte más teórica que no hace tanto a la etapa histórica que a nosotros nos interesa más que nada hasta el periodo 1930, sino que está hablando más de una descripción actual, aunque también en esa época un poco la forma de acceder a la vivienda tenía que ver con la lógica del mercado, la lógica estatal y después lo que tiene que ver con más la lógica de la necesidad, ¿no? Que cuando el mercado y el Estado ya no pueden suplir esa falta de vivienda, mucha gente termina o usurpando un terreno o una casa, ¿no? Abandonada, o construyendo, no sé, lo que se fueron dando de a poco las villamiserias fueron sobre terrenos fiscales, ¿no? En terrenos que eran del ferrocarril, por ejemplo, lo vemos en la Villa 31 de Retiro, ¿no? Entonces, toda esta falta de la precariedad y la falta de regulación, en el que no hay trazados de calles, no hay acceso a los servicios básicos como el agua potable, las cloacas, la electricidad, el gas de red. Habla, bueno, de déficit de la vivienda, lo vamos a ver en otro texto de Zapata en el libro, pero lo vamos a leer para el segundo parcial, cuando ya llega a etapas mucho más recientes. Este texto, después de hacer ese análisis de cómo el Estado puede proveer a la vivienda con planes, ¿no? De construcción de viviendas colectivas o con créditos accesibles, como
el FONAVI o ahora con el plan Procrear. El Estado puede ser uno de los factores del acceso a la vivienda. El otro puede ser el mercado, como dijimos, ¿no? Uno ve en las calles los negocios, las inmobiliarias y alquilan o venden departamentos o casas, pero obviamente eso queda siempre reducido a un público de mayores recursos, una clase media, una clase media alta, y no tanto para los sectores populares, para la clase trabajadora, y como dijimos, esa que tiene que ver más con la necesidad y se apela a otro tipo de adquisición de la vivienda. Pero después de eso, de esa introducción, ya va a hablar de la ciudad colonial, ¿no? Y de incluso los primeros años de vida independiente, porque el periodo que marca es 1536-1860. 1536 es la llegada de Pedro de Mendoza al Río de la Plata y hay un primer asentamiento, pero después la ciudad se fundó definitivamente por Juan de Garay, como acá señala Ceci, 1580, y formó parte, como decía la compañera, ¿no? Del Virreinato del Alto Perú, del Virreinato del Perú, primero acá venía un pequeño error, ¿no? Pero bueno, Virreinato del Perú, y después cuando en 1776, y ella muy bien señala acá, se crea el Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires deja de ser esa ciudad marginal y pasa a ser ya más una capital virreinal, con el libre comercio, ¿no? Autorizada comercial en 1778 y va creciendo en población. Pero para el año 1810, ¿sí? La ciudad colonial tenía aproximadamente 40.000 habitantes. Vean que hoy por hoy esa cantidad entra en una cancha de fútbol, ¿no? Bastante grande, no sé, el Estadio Vélez o el Colón, ya después hay estadios más grandes y otros más chicos, pero para que se den una idea que es una población que vivía en toda la ciudad y hoy la podemos meter dentro de una cancha de fútbol. Pero que lógicamente después ya uno mira las cifras para los censos posteriores y crece notablemente, ya para medio millón de habitantes a principios de siglo XX, hace de que se ha multiplicado por 10 en menos de un siglo, ¿no? Y esto tiene que ver con el crecimiento de la ciudad. Pero las características en esa etapa colonial era muy precario, ¿no? La falta del agua potable era el gran tema. Piensen que solo las casas de las familias ricas tenían aljibe, que es un poco lo que hoy reemplazado por el agua de pozo, ¿no? Hacer perforaciones y sacar agua de las napas, pero antes lo hacían con baldes y un brocal, ¿no? Un pozo, un aljibe, y después lo que es la gente de menores recursos tomaba agua del río, y para eso existía la famosa figura del aguatero que todos tenemos en el imaginario colectivo de las fiestas escolares, que era uno de los tantos personajes de la sociedad colonial, la cual en esas grandes barricas de madera se traía agua del río y se llevaba en carros tirados por caballos hasta el centro de la ciudad y se vendía en baldes el agua potable, ¿no? El hecho de que las mujeres lavaran el agua en las esclavas, ¿no? Estamos refiriendo, ¿no? De las personas de alta sociedad mandaban a sus siervas a lavar el agua a orilla del río, ¿no? Y esa contaminación que se daba, lo veíamos un poco en los textos que hablaban de salubridad. Pero sí que esa sociedad colonial, que de a poco va haciendo el empedrado, después ya va mejorando un poco su aspecto, pero es una sociedad que también se inundaba, una ciudad que se inundaba, perdón, no olvidemos que Buenos Aires está enclavada en una región, en un humedal, ¿no? Donde estamos muy habituados a que llueva cada 2 por 3, como decimos, y porque es una zona hasta inundable porque se ha construido mucho sobre el lecho del río, ¿no? A escasos metros del río, sobre todo el riachuelo, de eso también habla un poco Cecilia Zapata, tomando muchas cosas que están en Brailovsky, ¿no? Esto que tanto nosotros como cátedra, nuestro ex titular, influyó tanto, citamos en nuestros textos. Pero por eso también manteniendo la cronología de periodización del libro de Brailovsky, la siguiente etapa que analiza Cecilia es el periodo 1860-1930, el que tanto hablamos en esta etapa del primer parcial, ¿no? Y ahí la ciudad sí ya crece mucho, en la etapa del periodo conservador, el gobierno de Roca, que se inicia en 1880, va a tener su primer jefe de gobierno, lo diríamos hoy, pero en ese entonces intendente, que fue Torcuato de Alvear, el papá de Marcelo Torcuato de Alvear, un presidente radical que sucede a Irigoyen, y que bueno, después va a generar esa división personalistas, antipersonalistas, irigoyenistas, alvearistas, ¿no? Y lo vamos a ver en la década del 30 cuando sea la concordancia y demás, pero eran los más conservadores dentro del radicalismo. Pero el papá Torcuato Alvear, sí, miembro de esa élite, de esa oligarquía,
fue el primer intendente, ¿no? Y ahí se va a modernizar con el trazado de la Avenida de Mayo, la unificación de la plaza. La Plaza de Mayo antes estaba dividida en dos por una recoba, esa recoba se va a destruir, ahí antes había puestos comerciales, sobre todo en la etapa colonial. Y se van a fijar las fronteras de la actual Ciudad de Buenos Aires con el Riachuelo y lo que hoy es la General Paz. En ese momento era un camino, pero también fue el que dividía con el Gran Buenos Aires. Y se van a incorporar los barrios de Belgrano y Flores, que eran pueblos antes, tenían hasta su cabildo y sus catedrales, ¿no? La iglesia de Flores, si uno ve el cartel que hay ahí colgado en la iglesia que está sobre la avenida Rivadavia, al 7000 aproximadamente ahí en Flores, dice de 1806 esa basílica, o sea, es antes de la independencia, de 10 años. Y era un pueblo, y ese pueblo se va a incorporar jurídicamente, el de Belgrano y el de Flores, a la capital. Y no solo el barrio actual de Flores o Belgrano, sino todo lo que lo rodea. En Belgrano hablamos también de Saavedra, Coglan, todo hacia, bueno, Urquiza, todo lo que es hacia la General Paz, atrás de lo que sería Palermo y Belgrano, ¿no? Y Flores también, en el lado más del sur, eso es en el lado norte de la ciudad, en el lado sur, hacia el oeste, también todo lo que es Flores, Floresta, Villaluro, Liniers, Lugano, Soldati, bueno, todo eso era parte de propietarios, eran dueños de todas esas hectáreas de quintas que después, bueno, lo van parcelando y vendiendo como manzanas, lotes para la vivienda familiar, y el Estado ahí de a poco va urbanizando, ¿no? Pero este dato que decíamos, ya tenía casi 500.000 habitantes, 400 y pico de mil para 1887. El 50% era extranjero, ¿no? De todos esos habitantes. El 91% y 87% de los comercios estaban en mano extranjera también. Ya después para 1914 se había multiplicado por 4, o bueno, yo dije 500.000, sería por 3, ¿no? 1,5 millones de habitantes en este tercer censo nacional va a tener la ciudad de Buenos Aires. Y después, bueno, en algún momento se va a duplicar esa población a lo largo del siglo XX y va a quedarse ahí, ¿no? La ciudad de Buenos Aires tiene muy poca tasa de crecimiento ahora de natalidad vegetativo, ¿no? Se mantiene casi en los 3 millones de habitantes. Muchos migran, bueno, más los decesos, ¿no? Que los nacimientos se va equilibrando, pero muchos buscan también vivir en lo que hoy es el Gran Buenos Aires, ¿no? Porque es una ciudad que no crece mucho en población y está bastante ya saturada, ¿no? O hacinada. Y bueno, en cuanto a las condiciones de vida en esa etapa, que se da esta incorporación de los barrios que mencionábamos y demás, los más históricos, ¿no? Los del sur, La Boca, Barracas, San Telmo, Catedral al Sur se llamaba todo eso, van a sufrir el embate de la fiebre amarilla en 1870 y van a trasladarse a la zona norte de las familias ricas. Y en el sur van a quedar esas casonas, que antes vivía una sola familia y en cada habitación tal vez dormía un hijo o hija de esa sociedad, pasaba a ser la vivienda unifamiliar. Y tenían en una misma habitación 5, 6, 10 personas tal vez, compartiendo con otras familias el baño, la cocina, el patio. En todo el sainete criollo se ve en esas obras de teatro también la convivencia de distintas familias, muchas de origen italiano. Ahí surge el cocoliche o famoso lunfardo, ¿no? Que va a dar muchas palabras a nuestra habla cotidiana, ¿no? Y que también va a alimentar mucho el tango, ¿no? Esa música de origen orillero también, ¿no? En los conventillos, en los prostíbulos, ¿no? Esa danza que al principio se bailaba solo entre hombres, ¿no? Pero que después va incorporando letra a esa música y mucha de ella de origen muy bajo, ¿no? Como muchas veces hay hasta estudios de compararlo con la cumbia villera, ¿no? Por el origen popular del tango. Después sí se va haciendo más el tango de salón y el que ha conquistado el mundo, ¿no? Que hay países como Japón, no sé, hay mundiales de tango en Japón, algo muy loco, ¿no? Pero parejas de orientales bailando una música tan criolla. Pero lo cierto es que ahí tenemos ese origen del conventillo o inquilinato, ¿no? De los inmigrantes que buscaban hacerse en América, como decía acá, iban buscando la vivienda. Y después también aparece un poco la mano del Estado con la construcción hacia fines del siglo XIX de lo que llamaron las viviendas baratas, ¿no? Y ahí hay esa particularidad de que la manzana se corta al medio con un pasajecito y las casas son en tiras, ¿no? Y se dan manzanas bien cortitas en vez de 100 metros, las cuadras muchas de ellas tienen 50.
y hay varias de ellas en la zona de lo que antes era la periferia de la ciudad de Buenos Aires. Ahora forma parte de la capital y es todo un continuo, ¿no? Pero el barrio Caferata, el barrio Buteler, ahí en la avenida La Plata, no sé si es San Juan, por ahí, pasando, ¿no? Bien en la zona sur, pero entre lo que es Bajo Flores, Floresta, son barrios que en ese momento eran periféricos de la ciudad de Buenos Aires, pero que el Estado fue dando la posibilidad, por medio de créditos blandos, ¿no? Del acceso a la vivienda, pero ya después, bueno, esto es una fase, yo por eso le decía el texto hasta la página 7, porque esto ya lo vamos a ver después del segundo parcial. Este también es un texto, por más que no es del libro, que cortamos al medio para su explicación. Así que bueno, interesante el texto de Cecilia, pero para más que nada relacionar con todo lo otro que vimos, las cuestiones de salubridad, lo económico, ¿no? Lo social, la llegada de los inmigrantes, ¿no? Tiene mucho que ver con esto, lo de la vivienda y lo de la ciudad. Así que bueno, volvamos un poquito acá a la clase, a ver si tienen alguna duda, pregunta, comentario de estos textos, de las películas, preguntas. ¿No? Aprovechen ahora, miren que después ya nos volvemos a ver, el jueves no tenemos clase porque es 9 de julio, quizás suba algo alusivo a la fecha patria, pero ustedes pueden preguntar tanto en el Facebook como en el grupo, lo que quieran, de ahí al parcial mientras van estudiando, pero así conectados, recién vamos a estar el lunes que viene, en que yo ya voy a dar las consignas. Y obviamente ahí voy a explicar un poco en qué consiste esa consigna, cómo lo tienen que desarrollar, cómo entregarlo, pero bueno, si ahora no tienen, tal vez vayan surgiendo a medida que vayan leyendo o algo, ¿no? Profe, ¿en cuántos días dice? Bueno, los resultados de ese parcial va a depender mucho de la cantidad que sean. Para mí es una gran incógnita. Ya les dije, 20 y pico se conectan a las clases, pero hay unos 30 y largos o más que estamos en el grupo WhatsApp, otros tanto en el Facebook o muchos más, pero que no han manifestado mucha interacción, ¿no? Pero como dije, ¿no? Sin poder tener que dejar a nadie afuera, yo los voy a recibir a todos y los miraré. Me llevará un par de semanas, supongo, más aprovechando de que las semanas de justo después del parcial son lo que serían las vacaciones de escuela, ¿no? Y yo que trabajo mucho en secundario, voy a estar sin tareas para los chicos. Me puedo buscar más a ustedes y aprovechar a corregir eso. Voy a tratar de hacerlo en esas 2 semanas después del 17 de, de julio, que es, bueno, el 16 ustedes tienen la entrega, el 17 empiezan las vacaciones de escuela, así que ahí me tomaré un par de semanas para corregir. Es un montón de textos, yo siento algunos que son similares, igual. Claro, hay mucha repetencia en los textos, si uno lee los de Saborido con Sanguinetti, encuentra miradas parecidas, Oslak y Corigliano, bueno, de eso se trata, ¿no? De ir haciendo una síntesis de cada uno y viendo aquellas cosas en que coinciden, aquellas cosas en que difieren, todo trabajando mucho sobre el mismo periodo, los distintos capítulos de nuestro libro hacen hincapié en algunos puntos, bueno, en lo económico pongo esto, en lo social esto otro, en lo cultural, en lo geográfico, y así se van haciendo una idea de todo este periodo. Bueno, ver si hay alguna pregunta escrita más, ¿no? Pero no tengo dudas. ¿Cuántas preguntas serían? Puede ser una, dos, tres y son todas a desarrollar. Ya les dije, quizás las 3 preguntas forman parte de una misma consigna. Es escribir un solo texto y de ahí se va a tratar. Estoy grabando y así que bueno, ya cuando corto después lo subo a la noche. Otro árbol porque no hay más quebracho. Claro, después se reemplazó la mimosa que era en Sudáfrica. Ahí en la película se ve bien. Sí. Y bueno, qué bueno ahí que conozcas a alguien que trabajó en la forestal. Sí, también mi suegra nació en un pueblo que es Santa Ana, uno de los que menciona la película, en el norte de Santa Fe. Y ahí tal vez su papá haya trabajado en la forestal. Bueno, todos que ponen no profe, era ante la pregunta si hay más preguntas. ¿A qué hora va a ser? A las 3, ¿sí? Por el Face voy a subir las preguntas por el WhatsApp y después las van a mandar por mail. Yo ahí les voy a dar en las consignas cómo entregarlo. Eh, Pueden volcar si quieren también su punto de vista, obviamente nadie va a ser censurado, pero es lógicamente más de análisis y ahí basarse en lo que ustedes han leído, citando a los autores, pero que se pueda ver claramente
cuándo están hablando ustedes y cuándo están citando a alguien, alguno de los autores. Y cuando están hablando ustedes, obvio que lo pueden hacer y lo van a hacer, lógicamente, todos lo hacemos desde nuestras subjetividades, ¿no? Poniendo el acento en lo que más nos llama la atención o nos preocupa o nos interesa. Bueno, sí, traten de leer todo, si no llegan con todo leído no es tan grave, ¿no? Pero tratemos de tener todo sí leído. Si queda algo, bueno, hay un tiempito, hay 3 días más para leer y ver si sirve, si no, aprovecharlo, pero ya saben también un poco cuáles son esos textos más claves, más duros, más centrales, Corigliano, Ola, García Delgado, Saborido, Sanguinetti, y en los capítulos ver que cada uno habla sobre temas puntuales, ¿no? Eh, eh, Laura Puga, Itai Hackman, Marielena Borjas, todos tienen como Gabriela Greco, aspectos distintos del mismo periodo. ¿Qué pasa si desaprueban el primer parcial? Bueno, hay un segundo parcial y ahí sí tendrían que tener por lo menos uno de los dos aprobados y cuando quedarían fuera de final sería si desaprueban los dos. Si hay uno desaprobado, está la instancia de recuperatorio. Y eso, ya llegando al final del cuatrimestre, veremos, ¿no? Todavía no hablemos en términos hipotéticos. Si pasa eso, bueno, primero hay que dar el segundo parcial para tratar de aprobarlo. Y si lo aprobamos, tenemos un recuperatorio para el segundo, para el primero. Y ahí ya con los dos parciales aprobados están en final, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿No? Bueno, ¿cuántas preguntas tengo que hacer bien? Que es no satisfactorio. Claro, es eso, es satisfactorio o no satisfactorio. Aprobado o desaprobado, bien o mal, es así, es muy binario. Pero claro, como lo más probablemente la consigna tenga varias preguntas, pero sea una sola entendida, tiene que eh, tener las características del texto que ustedes escriban para ser satisfactorio, ¿no? Para estar aprobado. Yo ya le dije, si está para desaprobar, yo le voy a tener que poder justificar el porqué, agregando todo lo que le está faltando o marcando los errores, siendo las críticas que tenga que hacer. Así que bueno, eso lo veremos después de la otra semana recién. Así que bueno, que tengan una linda tarde de lunes, una buena semana, un buen feriado el jueves y nos vemos en 7 días para ese famoso y ansiado parcial. Un abrazo, que tengan una linda tarde. Chao, chao. Chao, Chao, profe. Chao, profe. hasta luego.